Ya. Ahora sí, buenas noches, compatriotas. Estamos en la Plaza Histórica de Arequipa con el señor Miguel Ángel Carbonelli para que nos indique acerca de la situación política de nuestro país. ¿Qué lectura tiene, señor Miguel? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todas las personas que nos ven en redes sociales. Asimismo, saludamos también a todas las personas, a todos los hermanos comprometidos con salvar el país. En primer lugar, aquí le menciono al ingeniero Roberto Hino Fuentes. Es nuestro amigo también, compañero de lucha. Y lo que quiero mencionar es lo siguiente, ¿no? En primer lugar, quiero decir, yo un poco deslindo así abiertamente con algunas personas que es de la raza peruana, así digamos, compatriotas nuestros, haciendo el papel de felipillos. ¿Qué ocurre, compatriotas? Hablamos contra la mafia, contra el Congreso corrupto, contra este violador que finge ser presidente corrupto, igual que los ministros, toda esta sarta de bandidos que prácticamente se ha apoderado de todo el Perú o de todas las instituciones del Perú. Cuando hablamos de estas cosas, de la mafia, de la corrupción, que el fujimontesinismo se ha apoderado de todas las instancias, como por ejemplo la Junta Nacional de Justicia, del Congreso, no solamente del Congreso, del Poder Judicial, del Ministerio Público, también de los partidos políticos. Prácticamente casi el 80 y el 90% son fujimontesinistas divididos en distintos partidos. Y estos partidos son organizaciones criminales. Hasta, compatriotas, está este personaje que está poniendo tanta gente, por ejemplo, Porky, Acuña, tantas personas que están poniendo jóvenes pagados para atacar a los jóvenes que luchan. Y entonces prácticamente son personajes que están pagando pues para actuar en redes sociales. Hasta la prensa se han apoderado de toda la prensa, ¿no? Principalmente la prensa basura de Lima, como Philly Butter, por ejemplo. Estos miserables son fujimontesinistas. Casi todos los periodistas pues venden su alma al diablo por migajas, ¿no? Entonces todos estos personajes, cuando hablamos nosotros, cuando deslindamos con esta sarta de miserias humanas que también hacen un papel de felipillos, entonces salen a criticarnos, ¿no? Pero ya saben ustedes, si ustedes me critican en redes sociales, porque es abierto las opiniones, todo, y les vamos a desenmascarar a todos, como lo hemos hecho, ¿no?, en la última publicación. Compatriotas, la situación política del Perú es crítica prácticamente hoy en día. ¿Qué está pasando? Como ustedes ven, hasta este miserable que presumimos que es un soplón de la CIA, Rospigliosi, este miserable decrépito, ya un paso al más allá. Entonces hoy en día, antes era infiltrado, y lo que menciona, compatriotas, es que es, pues, ¿no? Lo que mencionan estos miserables es acusar de terrorismo a las personas que luchan, a los jóvenes. Y a estos hay que desenmascararlos. Estos miserables trabajaban con la CIA. Por eso el doctor Lora decía, Guzmán debería de haberlos liquidado a estos miserables, como a Tapia, como a Gregory, como a este miserable, pues, acuérdense ustedes, compatriotas, recuerden ustedes, cuando era ministro del Interior, este miserable aquí en Arequipa mató personas, ¿no? Con el ministerio. Claro, ahí está Talavera, Quintanilla. Imagínense, compatriotas, y hay gente miserable que apoya. Este es el terrorismo de Fujimori.
Recuerden, compatriotas, que Fujimori manejó el grupo Colina y todavía hoy en día hay personas que están manejando ellos y supuestamente están, digamos, para matar a periodistas. Hay nuevo tipo de grupo Colina en el Perú en este momento, manejado por las Fuerzas Armadas, por el fujimorismo, por esta sarta de bandidos del Congreso. Por eso no deben de votar como por Montoya, Chabra, estos militares miserables, ignorantes, que simplemente son agentes de la CIA, agentes del imperialismo, porque todos los militares, incluido Ollanta, incluido su hermano Antauro, juraron en la Escuela de las Américas, en el Comando Sur, defender intereses norteamericanos. Compatriotas, por eso hay que tener conciencia política, hay que tener conciencia de clase, porque estas organizaciones criminales, hoy en día cuando salen los jóvenes a la marcha, hay que distinguir, compatriotas. Estos miserables que tratan de ser congresistas, diputados, compatriotas, tratan de aprovecharse nuevamente, porque el siguiente congreso va a ser más de lo mismo. Compatriotas, el sistema así está hecho. Lo que se trata es cambiar la estructura de este sistema semifeudal, neocolonial, un sistema atrasado, compatriotas, como decía Mariátegui. Por eso es necesario cambiar la base y la superestructura de este Estado mafioso corrupto. Si no cambiamos, jamás se va a resolver los problemas del país, compatriotas, porque el Perú no es una potencia. Es necesario hablar de lo siguiente, ¿no? Hace poco escuchamos a trompas, al presidente norteamericano, hablar, pues, ¿no? Tigres de papel. Y me gustaría que alguna vez alguno de ustedes logren leer este libro, La teoría de los tres mundos. En este libro se explica explícitamente, entendible, la teoría de los tres mundos es escrito por el presidente Mao Zedong. ¿Y qué es lo que menciona, compatriotas? ¿Por qué existen los países del tercer mundo? ¿Por qué existen los países capitalistas y por qué existen las superpotencias? Las superpotencias como Estados Unidos existe por robarle las materias primas de los países del tercer mundo. Son causantes de la existencia del tercer mundo, compatriotas. Bravo, bravo, bravo. Por eso África sigue siendo pobre. América Latina y parte de Asia, Oceanía. Si estos países se liberaran en su economía, serían independientes, automáticamente esta superpotencia caería. La superpotencia es gracias al robo del oro, de la plata, de los recursos naturales de África, de América Latina y de Asia, compatriotas. Y por eso Mao Zedong decía, ¿no? Tigres, el imperialismo es un tigre de papel. Lean ustedes tomo 5, página 86, obras escogidas, entrevista de Ana Loins, Mao Zedong, 1946. Página 86, tomo 5, obras escogidas de Mao Zedong. O pueden leerlo en su libro rojo, que está en la página 28, ¿no? El imperialismo es un tigre de papel. Hoy en día tendríamos que decir, el imperialismo y el sionismo son tigres de papel. Porque el verdadero poder está en los pueblos. Bravo, 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 bravo. El verdadero poder está en las masas. No en el imperialismo. Son tigres de papel. Cuando verdaderamente toman conciencia los pueblos, estas superpotencias caen, son tigres prácticamente de papel, no sirven para nada. La verdadera muralla son las masas, los pueblos. Bravo. Y eso justamente, compatriotas, lo que tenemos que mencionar, aclarar a esta versión. Y los Estados Unidos tiene tres contradicciones principalmente.
como superpotencia, oprime por sus recursos naturales, pone trucks, cárteles, forma neocolonias. Y al formar neocolonias, ¿qué consigue, compatriotas? ¿Cuál es la contradicción? Hay obreros, campesinos, hay una opresión. Como hoy en día estamos viendo, compatriotas, cómo quieren invadir por consumir el petróleo en Venezuela, el gas. Y hay personas lacras que apoyan a estos imperialistas. Gente sometida. Yo pienso que esas personas ya están traumadas o retardados mentales por las vacunas. Por eso les ponen cada vez vacunas, ¿no? Con timerosal o vacunas de pruebas experimentales y los vuelven retardados. Es la pura verdad, compatriotas. Bravo, bravo. Por eso, compatriotas, ¿por qué creen que quieren invadir a Colombia? ¿Quieren invadir a Venezuela? El objetivo son los recursos naturales. ¿Qué es lo que acusan a Venezuela? El cártel del sol del narcotráfico. ¿La droga pasa por el Caribe? No, pues, esa es una gran mentira. La DEA, los especialistas, ¿qué dicen? La droga pasa por el Océano Pacífico. La droga pasa por el Ecuador, por la costa de Colombia y por el Perú. Se llevan directo. ¿Y quiénes son los narcotraficantes? Justamente son los aliados del presidente norteamericano. Aquí manejan. ¿Cómo manejaban, por ejemplo, las drogas para invadir Nicaragua? Irán Contras, dinero del narcotráfico que los propios norteamericanos lo hacían. Si no, lean ese informe, ¿no? Irán Contras. Y entonces, esos son los problemas. Simplemente es una propaganda y un engaño la cuestión de la droga para invadir países. ¿Cuál es la droga que hoy en día se consume en Estados Unidos? El fentanilo. El fentanilo lo fabrican ellos en Europa. No se fabrica en el Perú, ni en Venezuela, ni en Colombia. Simplemente el cuento de la droga es para poner bases militares como en el Perú. Yo pienso que todos los patriotas serios, con conciencia, con convicción, debemos de expulsar a estas bases militares, compatriotas. Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? Todas estas organizaciones criminales, que son los partidos políticos, fujimontesinistas, porque en todos los partidos están los fujimoristas. No hay nadie quien represente al pueblo del Perú. Todos son oportunistas. Todos, no hay nadie quien se salve. Por eso nosotros convocamos, hay que adquirir un poder popular, hay que organizarnos en un poder popular para poder barrer a toda esta sarta de bandidos, porque se están repartiendo el Perú. Por eso es necesario salvar el Perú. Compatriotas, ¿qué está pasando en el Perú? Con estas organizaciones criminales están metidos las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todas las instituciones. Por eso permiten que hay corrupción en los gobiernos regionales. Ustedes saben cómo está todo gobierno regional, ¿no? En todo el país. Es un antro de corrupción donde todos los proyectos se sobrevaloran. Los municipios igual, compatriotas. Es un robo total. Pero nosotros no nos organizamos para nada, ni siquiera para reclamar. Pero sabemos que toda la mafia, la corrupción, lo están haciendo los alcaldes, los gobiernos regionales, la policía, las Fuerzas Armadas. Son antros de corrupción. ¿Qué es lo que pasa en la selva, compatriotas? Las Fuerzas Armadas están metidos en la cuestión de la droga. Eso sabemos. Y saben los lugareños cómo es la mafia. Y también se sabe cómo se maneja esto y cómo llegan al Congreso. En el fujimorismo, casi según Antesana, casi 30 personas o más
existen comprometidos con el narcotráfico. Y es lamentable, compatriotas, que eso siga y seguimos soportando. Por eso yo saludo a todas las personas que salen a las marchas. Es hora de transformar el Perú. Son más de 204 años, compatriotas, toda la independencia del Perú. Sigue habiendo la corrupción. Si no, leamos, compatriotas, la historia de la corrupción de Alfonso Quirós. ¿Cómo se formaron los 12 apóstoles? En el año 1850, lean por favor Alfonso Quirós, año 1850, ¿no? 55. En la época, en el periodo del presidente Ramón Castilla. Ramón Castilla los liberó a los negros. Pero es una gran mentira, compatriotas. ¿Qué pasó en 1855? Lo que pasó es lo siguiente: a los negros los liberaron, pero tenían que pagar 300 pesos por cada negro liberado. Y los terratenientes ponían 1,000, 2,000, 3,000 negros como esclavos. Tenían que pagarle el Estado. De ahí se apoderaron todos los recursos, los territorios en el Perú, principalmente en el norte, se apoderaron de todos los recursos que teníamos nosotros. A raíz de eso se volvieron los 12 apóstoles, los millonarios del Perú. Es necesario leer. Si no lees, no sabes nada. Por eso los apristas, fujimoristas, gente pobre, gente de la raza nuestra, se arrastran y defienden como esclavos. Por eso uno dice, ¿no? Uno tiene alma de pongo, alma de esclavo, sirviendo a la gente del poder. No es posible, compatriotas, que sigamos apoyando. Por eso yo saludo a todas las personas que luchan, a los jóvenes en Lima. A lo menos hay que seguir saliendo hasta la conquista definitiva. No podemos dejar de lado y no podemos seguir dejando que gobiernen delincuentes, violadores como este Jerez, como estos congresistas corruptos. Tampoco podemos permitir que hoy en día están poniendo a quienes, a fujimoristas, a cuellos blancos, en la Junta Nacional, no solamente en la Junta Nacional, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, ahí están los cuellos blancos fujimontesinistas. Es hora de salvar el país, compatriotas. Es hora de organizarnos, hacer un poder popular para recuperar el Perú y para el beneficio de todo el país, compatriotas, de todas las personas, de los 33 millones de compatriotas. ¿Por qué el Perú sigue siendo un país del tercer mundo? Con todos los recursos naturales que tenemos, deberíamos ser una potencia. ¿Por qué China? Por favor, vean nomás en China cómo se desarrolla la ciencia, la tecnología. Un pueblo que hace 10 años era un pueblo donde solamente era una aldea donde cultivaban agricultura. Hoy en día fabrican drones. Se ha industrializado. ¿Y por qué en el Perú no podemos hacer teniendo tantos recursos? Por culpa de estos delincuentes gobernantes, porque las políticas que dictaminan son pues opresoras, enemigos de la patria. No hay universidades, no hay tecnología, no hay tampoco institutos donde la gente puede estudiar tecnología avanzada como en China o como en los países de desarrollo, como Vietnam. Estaba investigando la cuestión en Vietnam. En 2-3 años va a ser una otra superpotencia. Hoy en día está al nivel de Japón. En 2-3 años le va a superar a Japón. Perú enseñan a rezar. En el Perú, justamente yo quería mencionar eso, ¿no? En el Perú, desgraciadamente, yo respeto a todas las personas que tienen fe religiosa, pero es lamentable, como decía Marx, ¿no?
La religión es un escape de la criatura agobiada, cuando están desesperadas,